Bien, mis hermanos, vamos a seguir adelante con nuestra serie de Génesis. Estamos por concluir, ya vimos el capítulo 48 y vamos a ver el capítulo 49. Vuelve a ser nuevamente un capítulo extenso. Me atrevería a decir mucho que ver y es más, si nos detuviésemos en cada detalle, no podríamos acabar hoy. Sin embargo, quiero centrarme solo en una verdad maravillosa de este capítulo y es lo que vamos a ver en esta hora, pero no sin antes obviamente leer. Leamos el capítulo, son 33 versículos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: Júntense alrededor de mí, y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Leví son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: Yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados.
Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva del campo de Macpela, cerca de Manre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré a Lea. Es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como acabamos de ver en la lectura, es el momento en el que finalmente muere Jacob, pero no sin antes, y aunque es correcto decir, bendijo a sus hijos, pero más que bendecirlos, hizo algo que es poco común, al menos en esta parte de la Biblia. Casi que esto es extraño, aun cuando la palabra de Dios en algún momento, en algún lugar llama a Abraham profeta, con Enoch, de quien también en su momento se habló de que profetizaba. Sin embargo, no lo habíamos visto al menos de manera tan directa con alguien o con alguno de los patriarcas, sino apenas ahora con Jacob, y esto es precisamente lo que está haciendo Jacob. Por eso le he puesto como título esta enseñanza profecía en el principio. Literalmente Jacob, como les decía, aunque está bendiciendo ciertamente a sus hijos, pero más que esto, está profetizando sobre sus hijos. Está hablando del futuro de sus hijos. Así que estamos allí frente a un pasaje muy interesante. Una vez más, anteriormente los patriarcas, antes de morir, bendijeron a sus hijos. Isaac ya había bendecido a Jacob antes de morir. Abraham bendijo a todos y cada uno de sus hijos, pero finalmente bendijo principalmente a Isaac antes de morir. Ahora obviamente Jacob hace lo mismo, pero ahora ocurre algo muy interesante. Anteriormente hemos venido viendo cómo Dios trabajaba al menos con uno de los descendientes de estas personas, porque aunque Abraham ciertamente tuvo muchos hijos, pero al final la verdadera bendición, no solamente de Abraham, sino de Dios, vino por medio de Isaac. Y ciertamente Isaac también, aunque no tuvo muchos hijos, pero tuvo dos, Jacob y Esaú, pero la verdadera bendición de Dios por medio de Isaac fue a través de su hijo Jacob. Sin embargo, ahora este hombre está profetizando sobre todos sus hijos, los 12 hijos, y precisamente aquí es donde de una manera clara y directa se establecen lo que posteriormente conoceremos como las 12 tribus de Israel. Así que casi que podremos decir formalmente es en este momento donde, perdónenme la redundancia, se forma, se constituye la nación de Israel. Así que estamos frente a un pasaje muy interesante y como les decía, los detalles son tantos y tan numerosos que es que de verdad creo que ni en una serie completa acabaríamos, porque Jacob va a empezar a dar profecías de cada uno de sus hijos. Y si tú y yo fuéramos a través de lo largo y ancho de la Biblia, viendo cómo cada una de esas palabras se cumplen, veríamos lo maravilloso de todo esto. Y podríamos hacerlo, pero ¿cuánto nos demoraríamos viendo cada pasaje de toda la Biblia que se cumple por medio de estas palabras que dio Jacob? Sin embargo, vamos a ver hoy, y en lo que más me voy a enfatizar, aunque vamos a ver algunos detalles, es algo muy importante, quizá lo más importante, es una profecía muy particular. En un instante vamos a ver de qué se trata, pero vayamos directamente entonces allí al pasaje. Empezando en el capítulo 49, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré, y aquí está, lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros o en los postreros días o más adelante. Es decir, está profetizando sobre lo que va a ocurrir no solamente con estas personas de manera directa, sino con las tribus que se van a formar por medio de cada uno de estos hombres. Entonces podemos verlo allí, y aunque ciertamente no está la palabra profecía, hasta me hago la pregunta si Jacob era consciente de que estaba en este momento siendo usado por Dios para profetizar, pero dijo algo muy claro: les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Y aunque esto nuevamente ciertamente no se cumplió al otro día, ni a los 8 días, ni siquiera al siguiente año, es más, él está hablando de cosas que se cumplieron a veces cientos y casi que podría atreverme a decir miles de años después.
Pero ahí es donde vemos cómo la palabra de Dios se cumple, porque más que siendo Jacob, bendiciendo a sus hijos, es Jacob siendo usado por Dios para hablar de lo que ocurriría en los días venideros. Dice el versículo 2, acérquense y escuchen, hijos de Jacob, una manera de decir, ustedes son mis hijos, pero luego dice algo muy interesante, escuchen a Israel, su padre, y quizá en el idioma original da más la idea nuevamente de que aquí es donde se constituye la nación de Israel. Y entonces va a empezar allí con estas palabras a cada uno de sus hijos, y como les decía, no me puedo detener en cada detalle, no acabaríamos de verdad, pero vamos a ver quizás lo más relevante. Versículo 3, Rubén empieza obviamente con su hijo mayor. Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Es decir, que esto es cierto y le pertenecía por derecho de primogenitura a Rubén. Y claro, recordemos que este pasaje está conectado con lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos cómo Jacob bendijo de manera muy particular y especialmente a los dos hijos de Jacob, pero mayormente a Efraín, perdón, a los dos hijos de José, pero mayormente a Efraín. Y recordemos que le dio la primogenitura a José al darle doble porción por medio de sus dos hijos y aparte de esto hizo como primogénito al hijo menor de José, a Efraín. Por eso dice el versículo 4, pero eres tan impetuoso como una inundación. Y aquí está esta frase tan fuerte y ya no serás el primero. ¿Y por qué? Y nos recuerda una historia que ya vimos en el capítulo 35 de este libro. Espero que la puedan recordar, aunque aquí lo dice claramente, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Y como les decía, no vamos a ver cada detalle, pero aquí hay algo que es muy fuerte, mis hermanos. Y empezamos ya desde aquí a ver implicaciones prácticas y reales para cada uno de nosotros. Miren, mis hermanos, nuevamente, todos y cada uno de estos hombres van a ser importantes. De cada uno de ellos va a venir una tribu, la cual va a formar y ser parte de esa nación llamada Israel que existe hasta el día de hoy. Así que hay un sentido en el que Dios no desechó a estas personas y perdónenme por ser tan directo y hacer una aplicación tan irrelevante en este momento, pero es tal cual como lo que ocurre con aquellos que creemos verdaderamente en Jesucristo. Dios nunca nos desecha, Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar, pero nosotros no podemos ignorar algo, aunque ciertamente a muchos cristianos, y a lo mejor tú y yo hemos sufrido de esto en algún momento en nuestro pasado, a muchos cristianos los han manipulado diciéndoles mentiras, porque esta es la realidad bíblicamente. El cristiano, la persona que genuinamente ha creído en Cristo, está segura en las manos de Dios. No hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Eso es claro en la Biblia, pero quizá muchos de nosotros hasta por años fuimos enseñados de manera errónea y como digo, y con esto manipulan mucho de que, por ejemplo, la salvación se pierde. Y alguien diría, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, aquí es donde vemos lo correcto que es enseñado bíblicamente. Podemos nosotros aplicar esta verdad a los creyentes. Dios escogió, como ya lo dije al principio, a Abraham. Y por medio de Abraham escogió a Isaac, aun cuando Abraham tuvo más hijos. Pero mis hermanos, ¿se perdió Isaac? No. E Isaac no fue tampoco perfecto. Y luego por medio de Isaac escogió a uno de sus dos hijos, Jacob, y desechó a Esaú. ¿Fue Jacob perfecto? Todo lo contrario. Ya en este pasaje Jacob va a morir y ciertamente fue un hombre de Dios y podemos ver aún sus virtudes, pero también nos enseñó la palabra de Dios todos sus errores y fracasos. ¿Pero desechó Dios a Jacob? ¿Se perdió Jacob? Por supuesto que no. Pero resulta que ahora con Jacob, que es a quien Dios llamó particularmente para formar la nación de Israel y a quien Dios mismo le cambió el nombre, así que ahora de Jacob Dios no desecha a ninguno. Dios ha escogido a Jacob y su descendencia, y en este caso no solamente unos cuantos. Miren, mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Y qué acaso está aquí desechando Dios a alguno de ellos? No, ni siquiera a Rubén. Y aun cuando Rubén es uno de los hijos de Jacob y es una de las 12 tribus de Israel, podemos decir, no se perdió, pero a la vez aquí es donde está el entendimiento correcto. A uno no lo deben manipular acerca de que es que si uno cometió un error, desobedece, peca, se va al infierno, pierde la salvación, Dios deja de amarlo. No, pero claro, pecar está mal, hacer lo malo está mal y tiene consecuencias. Y gracias a Dios que las consecuencias de nuestros pecados, las verdaderas consecuencias y las más terribles, las eternas, Cristo las sufrió por nosotros, pero nosotros no podemos ignorar que nuestros actos tienen consecuencias. Y esto nos empieza a enseñar aquí el pasaje.
Dios no desecha a Rubén, ni siquiera Jacob lo desecha, pero le recuerda que sus acciones malas están teniendo consecuencias aún en este momento. Él se acostó con la esposa de su padre y por eso perdió el derecho de primogenitura. Deshonró a su padre. Así que digámoslo de esta manera, no está bien. Sé que ningún cristiano verdadero quisiera hacer este tipo de cosas, pecar, fallar, deshonrar, por ejemplo, a sus padres, pero nos podría pasar y que Dios nos guarde. Y claro, y eso traerá consecuencias. Es decir, que el evangelio verdadero es que Dios nos salva y estamos seguros en sus manos, pero no ignoremos, el pecado sigue trayendo consecuencias. Eternas no, porque Cristo ya sufrió la muerte por nosotros, pero eso no significa, porque a veces ahí es donde se malinterpreta. Si yo ya soy salvo, ¿puedo vivir como quiera? No, lo que pasa es que estamos seguros en las manos de Dios y nuestra esperanza y confianza está en Cristo Jesús y en su obra en la cruz. Pero no ignoremos que cualquier acto nuestro malo tiene consecuencias. Como también, y lo vamos a ver en un instante, también los actos buenos tienen consecuencias. No somos salvos por obras, somos salvos por Cristo, para que nadie se gloríe en sus actos. Pero cuando una persona hace algo bueno, también tiene consecuencias buenas, quizá a veces no en el momento. Rubén está en este momento sufriendo las consecuencias de sus actos pasados aún muchos años después. Y eso mismo puede suceder con los actos buenos. A veces un buen acto puede ser que no tenga una repercusión inmediata, pero tarde o temprano también trae sus consecuencias buenas o sus buenos resultados. Versículo 5, Simeón y Leví son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia. Y aquí esto nos recuerda otro episodio. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 34 cuando Dina, hermana de Simeón y Leví, fue violada por Siquem y que estos dos hombres destruyeron una ciudad completa a filo de espada? Y esto lo está haciendo en este momento Jacob, y recordemos que no es solo Jacob, Jacob está profetizando. ¿Y saben qué les dice en el versículo 6? Que jamás tomé parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Y qué fuerte, maldito sea su enojo, porque es feroz. Y claro, y no está maldiciendo a estos hombres, está maldiciendo su enojo. Está maldiciendo su ira, maldita sea su ira, porque es cruel. Y notemos, no los desechó, pero aquí es donde vemos que no es Jacob quien está hablando. Es Dios quien está hablando por medio de Jacob. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Y gracias a Dios que aunque Leví fue redimido, pero mis hermanos, aquí es donde vemos, me voy a detener solo en este detalle porque es muy importante, pero precisamente no es Leví una de las 12 tribus que no tiene heredad y es esparcida por todo Israel, aun cuando conservan su identidad. No desechó Dios a Leví, pero los esparció. Y lo interesante es que cuando tú miras a lo largo de la historia, lo mismo sucede con la tribu de Simeón. Si tú miras en un mapa las 12 tribus de Israel, Judá, que es la tribu más grande del sur, ocupa gran parte de la tierra y casi que todo el sur, o mejor dicho, todo el sur, pero resulta que Simeón está dentro de Judá. Y eventualmente Simeón queda absorbido por Judá. Entonces podemos ver que esto no eran simplemente las palabras de Jacob, sino que era Dios mismo hablando, y una vez más Dios no desechó a ninguna de estas personas. Y aún a pesar de sus errores y sus fallas, fueron guardados, protegidos y guiados por Dios y formaron las 12 tribus de Israel, pero sus actos tuvieron consecuencias. Pero después de presentarnos a estas tres primeros tribus representadas por estos tres primeros hijos de Jacob, ahora llega Judá, que es para mí quizá el más importante en esta narrativa de este capítulo, o a lo mejor Judá y José son los más importantes, los más relevantes, que son los que ocupan más tiempo o más palabras en esta bendición, o quizá, para ser más precisos, en esta profecía, como es el título de esta enseñanza. Y llega entonces Judá, y aquí es donde, como les decía hace un instante, claro, podemos ver nuestros malos actos tienen consecuencias, aún puede ser muchos tiempo después, pero también aquí hay una verdad maravillosa, y nuestros buenos actos también. Y aun cuando hayamos fallado y nos hayamos equivocado tantas veces aún en el pasado, y a lo mejor nos sigamos equivocando, pero también reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas, arrepentirnos y cambiar lo malo, también tiene consecuencias buenas, como en el caso de Judá. Vimos que Judá fue un hombre también demasiado imperfecto, que cometió muchos errores,
en el pasado, pero también vimos cómo su vida cambió, su corazón cambió y fue aquel hombre que hasta estuvo dispuesto a entregar su vida por su hermano menor en el momento en el que precisó de esto. Y entonces ahora cuando Jacob profetiza sobre Judá, dice, tus hermanos te alabarán. Pensemos en esa palabra. O sea, Dios mismo profetizando a través de Jacob dice que Judá en su momento recibirá alabanza de sus hermanos. Recordemos que Dios en su momento había profetizado esto sobre José, que sus hermanos y aún su padre y su madre se postrarían ante él, es decir, sería exaltado. Sin embargo, eso ya se cumplió. Pero ahora está hablando de algo más grande, porque dice, agarrarás a tus enemigos por el cuello, es decir, será una persona que vencerá. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Podemos ver qué preciosa promesa sobre Judá y el futuro de este hombre y su descendencia. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa, una manera de decir de su fuerza, de su valentía, de su coraje. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Podemos ver, habla de grandeza, de poder, de fuerza. Quizá hasta en nuestros días el león es llamado el rey de la selva. Un león siempre ha sido el símbolo de la realeza, de la fortaleza, de la grandeza, del ímpetu, del poder. Y aquí está, quizá una de las verdades más maravillosas, versículo 10, el cetro no se apartará de Judá. Podemos ver realeza, ni la vara de mando de sus descendientes. Y aquí quizá viene la parte más importante. Y esta traducción hace algo muy interesante. Dice, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y utiliza una palabra que los teólogos no se ponen de acuerdo porque es la palabra silo, pero precisamente quizá la mejor traducción es esta, porque dice allí al final, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y entendemos entonces que más que Jacob, es Dios profetizando por medio de Jacob. Y por supuesto, y más adelante voy a enfatizar esto, vamos a volver aquí, pero de entrada quiero decir, y lo hemos visto anteriormente, pero este capítulo sí que lo pone de manifiesto, y recordemos que es por medio de Judá, por medio de quien viene Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador, el Eterno, aquel ante quien las naciones adoran, honran, se postran, ante quien el mundo entero reconoce como Señor y Salvador. Y quienes no lo hagan tarde o temprano lo tendrán que hacer. Quienes no se hayan postrado ante Cristo, pues tarde o temprano llegará el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Podemos ver la gloria de esto? Pero Judá no había sido el mejor. ¿Pero qué es lo que marca la diferencia? Mis hermanos, que este hombre fue transformado y cambiado por el poder de Dios. Y que aun cuando se equivocó mucho en el pasado, pero su corazón fue transformado y cambiado y llegó a ser una persona que estuvo dispuesta a entregarse por los demás. Entonces vemos cómo los malos actos tienen consecuencias, pero los buenos actos también. Podemos ver cómo, aunque en el pasado hayamos fallado, pero si nos hemos arrepentido y como dice la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, nuestros actos cambian, eso también tiene una repercusión. Versículo 11, él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, y cada detalle de esto podríamos verlo a lo largo y ancho de la Biblia. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Quizá allí podemos ver dos referencias a Jesucristo sobre aquel burro en el cual él entra en Jerusalén. En Apocalipsis se habla de aquel que vence. Y todos estos son símbolos de Jesucristo. Versículo 12, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Entonces ya empieza con otro hijo. Y dice el versículo 13, Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Habla de la grandeza también de este hombre. Y quizá personas que hasta la palabra de Dios no ha mencionado mucho, los hemos escuchado sus nombres, pero de Zabulón, por ejemplo, no sabemos mucho, pero aquí se habla de él. Luego llega Isaacar, es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Y nuevamente, si empezáramos a mirar cómo cada una de estas profecías se cumplen a lo largo y ancho de la Biblia, pues no acabaríamos. De hecho, me adelanto un poco y les comento que ahorita, después de que terminemos Génesis, me refiero cuando terminemos la serie, seguiremos en orden con el libro de Éxodo y allí veremos mucho de esto que se dice aquí, cómo se cumple. Versículo 16
Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Y después de dar estas declaraciones, y aunque todavía hace falta unas profecías para algunos hijos más, pareciera que hubiera una interrupción, pero es quizá una de las verdades más importantes de este capítulo, porque ahora Jacob exclama algo en el versículo 18: Oh Señor, confío en ti para la salvación. ¿Y por qué está esto allí? No es una interrupción salida del lugar, sino todo lo contrario. ¿Saben lo que está diciendo allí Jacob, inspirado por Dios, profetizando? Que al final solo Dios puede salvar. Que al final estas cosas buenas solo las puede hacer Dios, y aquello que no es tan bueno, solo Dios lo puede redimir, solo Dios lo puede rescatar. Da una de las declaraciones quizá más importantes. Jacob está profetizando, pero quizá profetiza lo más grande. La salvación no viene por medio de Israel, la salvación no viene por medio de las 12 tribus de Israel. La salvación viene directamente de Dios. Y aunque humanamente hablando, Dios se va a hacer hombre a través de un descendiente de Judá, pero es Dios salvando a la humanidad. Así que podríamos decir, esta es quizá la profecía más grande que hace Jacob. Jacob dice una de las verdades más grandes: los hombres no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación no viene de los hombres, la salvación viene de Dios. Llega el versículo 19: Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Hablando de que será un guerrero. Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. Y llega luego José, que es donde también se detendrá un poco. José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob. Me encanta esa expresión. Es decir, Dios fue el que lo sostuvo por el pastor. Otra expresión maravillosa: la roca de Israel. Que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Y recordemos que podríamos casi que decirlo, que de todos estos hijos de Jacob, José es quizá de los mejores, y precisamente tiene una palabra más extensa de bendición por medio de su padre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Pero allí también deja algo claro. ¿De dónde vendrán los reyes? Y más particularmente, ¿de dónde vendrá el rey? Ya lo dijo Jacob: de Judá. De José, que en este caso ya estaría más adelante representado por Efraín y Manasés, vendrían príncipes, y ya vimos hace 8 días cómo José es muy importante a través del norte de Israel. Versículo 27: Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Y allí termina. Por eso dice el versículo 28, estas son las 12 tribus de Israel. Entonces podemos ver aquí nuevamente, formalmente se establece la nación de Israel. Y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Y llega el versículo 29, entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Recordemos que esto ya lo vimos en el capítulo 23. Y por eso dice el versículo 31, allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré a Lea. Y Jacob quiere que lo entierren allí. Por eso dice el versículo 32, es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Finalmente el capítulo termina en el versículo 33 diciendo: cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Pero aquí también hay una frase maravillosa, esa última frase. Dice: y se reunió con sus antepasados al morir, o fue reunido con su pueblo.
Y una vez más, y aunque todavía nos queda faltando un capítulo para terminar esta serie, pero mis hermanos, es interesante. Abraham ha muerto, Isaac ha muerto, ahora Jacob también ha muerto. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante, y aquí es donde vemos. Y como en estos días estábamos viendo a través de la palabra de Dios, la muerte no es nuestra amiga, la muerte no es algo bueno, todo lo contrario, la muerte es dolorosa, la muerte es un enemigo que un día va a ser destruido. La muerte es una interrupción o un obstáculo, bueno, no sé cómo decirlo de manera más precisa. A lo que me refiero es que la muerte no es algo bueno, nuevamente. Pero todas estas personas han muerto y tarde o temprano, si Cristo no regresa, tú y yo también moriremos. Pero esta expresión no está por demás. Todo lo contrario. Aun cuando Jacob muere, pero la palabra de Dios dice algo que, es más, tratemos de imaginarlo. No sé si aún nosotros tengamos claro eso, pero tratemos de imaginar que estas personas, o estas personas, al pueblo de Israel, cuando esto fue escrito, se les dijo esto, que Jacob se reunió con sus antepasados al morir. Y no se refiere simplemente a la tumba. No se refiere solamente a lo que dicen los versículos anteriores, de que Jacob pidió de que su cuerpo fuera enterrado, donde ya habían sido enterrados su padre, su abuelo, junto con sus esposas, sino que realmente la palabra de Dios dice que él fue reunido a su pueblo. Es una manera de decirnos que la muerte no es el final. Es una manera de decirnos que hay vida después de la muerte. Es una de las esperanzas más grandes de la fe cristiana. Es una de las promesas más maravillosas que Dios nos da, que aunque este cuerpo se desgaste y se muera, que tenga que descender a la tumba y se convierta en polvo, pero hay vida después de la muerte. Jacob, humanamente hablando, y su cuerpo allí pereció, pero mis hermanos, pero Jacob no está muerto realmente. ¿Qué acaso no fue eso lo mismo que dijo el Señor Jesucristo a unas personas y más particularmente a unos líderes religiosos que no creían que había vida después de la muerte? Porque para todo hay religión, y hoy más que nunca hay religión a la medida. Cada quien puede crear su propio Dios a su propia imagen y su propia semejanza y crear su propia religión. Pero mis hermanos, el Dios que se revela en las Escrituras nos dice claramente que Él no es un Dios de muertos. A unos que supuestamente creían en Dios, supuestamente, y hasta eran de la nación de Israel y hasta enseñaban a otros, y tratemos de imaginarnos uno caer en las manos de personas así. Ellos no creían que había vida después de la muerte, no creían que había resurrección. Y en Mateo 22:32 Jesucristo les dijo, o mejor, les recordó, que Dios mismo dice esto: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una manera de decir, Dios no dice yo fui el Dios. Por eso Jesucristo les dice, por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Abraham, Isaac y Jacob están con Dios, vivos. Jacob muere físicamente, claro está, pero se reunió con su pueblo, con sus antepasados. La muerte no es el final. Y esta es una de las verdades preciosas que nos enseña este libro. Por supuesto, sus hijos, su descendencia siguió. Terminaron formando la nación de Israel, pero es una manera de decirnos, pero el verdadero pueblo, voy a decirlo de esta manera, el verdadero pueblo de Israel, ¿dónde está? El verdadero pueblo de Israel no está en Oriente. El verdadero pueblo de Dios es aquel al que Jacob mismo al morir se reunió con ese pueblo. Mis hermanos, esta es una de las promesas más grandes. Y nuevamente, la muerte no es algo bueno. Un día Dios mismo destruirá la muerte. Y un día, aquellos que están vivos en la presencia de Dios, no solamente sus espíritus, sus almas seguirán con vida, sino que eventualmente Dios aún resucitará los cuerpos de aquellos que han muerto confiando en Él. Si tú y yo hoy partiéramos a la eternidad, lo que morirá será lo que puede morir ahora de los hijos de Dios, lo físico, este cuerpo que igual se está desgastando. Pero mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, pero quiera Dios que nos estemos renovando interiormente. Me encanta porque quizá esto uno leyéndolo rápidamente pues no se da cuenta, pero mis hermanos, la Biblia desde el principio habla de esto. Jacob profetizó esto. La palabra de Dios lo enseña de manera muy clara y Jesucristo lo confirmó. Y alguien diría, pero ¿y cómo podemos saber que esto es verdad? Pues Cristo lo dijo. Y no solamente Cristo lo dijo, porque cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero es que Cristo
Lo confirma con su propio testimonio de que es verdad. Porque mucha gente dice, no, pero es que nadie se ha muerto, ni ha ido a la tumba ni ha regresado de allá para decirnos cómo es. Claro que sí, Jesucristo es Dios que vino desde la gloria eterna, pero no solamente vino y se hizo hombre, sino que murió, pero no solamente murió, sino que después de 3 días en la sepultura resucitó, fue levantado de entre los muertos para decirnos que esto es verdad, para asegurarnos que es verdad, que la muerte no es el final y que después de la muerte hay vida si creemos, si confiamos en Dios. Por eso es que quiero que volvamos al capítulo 49 de Génesis, particularmente el versículo 10. Cuando Jacob profetizó sobre Judá, dijo: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y fue por medio de Judá que vino aquel que le perteneció, el cetro, la vara, pero más importante, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y es aquel a quien tú y yo hoy honramos, a quien el mundo entero honra, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mis hermanos, y Jacob había profetizado que éste vendría a vencer. Y por eso era que ellos esperaban a un Mesías que viniera de la tribu de Judá, que llegara con una espada en mano. Y ciertamente Cristo es el guerrero más grande. Pero mis hermanos, el asunto es que Él vino a vencer aquello que ninguno de los más grandes, fuertes y poderosos en esta tierra ha podido vencer. Porque si tú y yo miráramos toda la historia de Israel, en la historia de Israel, y particularmente en el Antiguo Testamento, hubo muchos momentos en los que se levantaron hombres fuertes, valerosos. Por poner un ejemplo, quizá el más grande humanamente hablando, David. Ese hombre que le decían que tenía que ir a acabar con 100 filisteos y acababa con 200. Ese hombre que no tenía temor de enfrentarse a Goliat con una piedra y con una honda, y luego con la propia espada de Goliat mocharle la cabeza al gigante. Hombres guerreros, fuertes, poderosos. Los reyes más grandes de la nación de Israel vinieron por medio de Judá, pero todos esos hombres tuvieron que enfrentarse a un gigante, a un enemigo que no pudieron vencer. Todos esos hombres tarde o temprano se murieron. Pero hay uno que es el verdadero guerrero, el verdadero rey, que vino y enfrentó al más grande gigante, al mismo diablo y a la misma muerte, y los venció. Y ese es Jesucristo. Por eso es que desde el Antiguo Testamento traeré solamente un par de pasajes. Si trajera todo, no acabaríamos hoy, de verdad, mis hermanos. Pero en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, porque este es Dios hablando por medio del profeta, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Jacob profetizó esto. Miqueas profetizó esto. Isaías, quizá uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, Isaías 11:1. Y si trajera todos los versículos de Isaías que habla sobre Cristo y sus profecías sobre el Mesías, no acabaría hoy, literalmente, de verdad. Pero ¿qué dice Isaías 11:1? Del tacón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y solamente he traído este par de pasajes para demostrarles que no solo Jacob profetizó esto, sino que los profetas de Dios del Antiguo Testamento lo hicieron una y otra vez. Por medio de Judá llegaría el Mesías, pero no era David, sino que era un retoño, o como dice aquí, un brote, una raíz de David. Es por eso que cuando uno llega al Nuevo Testamento, ¿cuál es la primerísima palabra que dice el Nuevo Testamento? Mateo 1:1. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, de Jesús el Cristo, descendiente de David y ¿de quién? Y de Abraham. ¿Pero por qué primero pone a David? Porque David era el rey más grande para estas personas. Y luego Abraham, porque Abraham era el patriarca más grande para estas personas. ¿Pero qué dice el versículo 2? Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá. Y me encanta, porque como lo dice aquí en la genealogía de Jesús, porque finalmente ¿quién termina siendo el más grande? Judá. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, porque por medio de Judá fue que vino Jesús, el Mesías, el Salvador, aquel de quien profetizó Jacob y todos los profetas y todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Alguna vez habíamos visto que Jacob profetizó sobre Jesús? Sobre aquel brote, aquel retoño, aquel que tendría la vara, el gobierno, el cetro, el rey. Es más,
¿Qué dijo Jacob de Judá? ¿Cuál fue? Podemos ver que a varios de sus hijos, o sea, para describir a algunos de sus hijos, a varios de sus hijos, Jacob utilizó metáforas de animales. ¿Y cuál fue el animal que utilizó para caracterizar a Judá? El león. ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? Y un versículo más de Apocalipsis y con esto termino. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Los pongo en contexto. Juan está teniendo una visión del cielo, de la gloria eterna, y está viendo una escena donde hay una pregunta que se está haciendo. Hay un rollo, que es una manera de decir, donde está el desarrollo, el desenlace de la humanidad o del universo entero. Y se hizo una pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y dice que no había nadie que fuera digno ni en el cielo ni en la tierra. No se encontró a alguien y por eso Juan se pone a llorar. Es como si dijéramos, es que esto es el caos. Es como si de cierta manera nos dijeran, esto está entonces condenado a la destrucción, al error, al caos completo. Y claro, esto hace que Juan se ponga a llorar, pero uno de los 24 ancianos le dice a Juan, espérate Juan, espérate, que esto no ha acabado aquí, estás viendo una visión, ten paciencia, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Y quién entra en escena? Jesucristo. Jesucristo. Por eso el último versículo que quiero compartir con ustedes es Apocalipsis 22:16, donde dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Y ya está acabando Apocalipsis. De hecho, es el último capítulo de Apocalipsis. Y Cristo mismo dice, y ahí es donde vamos. Jacob profetizó, pero fue Dios por medio de Jacob. Y podemos corroborarlo a través de la historia y todo lo que Jacob profetizó, no solamente a través de Judá, que quizá en este momento es el más importante, sino lo que dijo de todos y cada uno de sus hijos se cumplió al pie de la letra. De eso se trata el Antiguo Testamento, una manera de decirnos la palabra de Dios se cumple desde el principio. No hay absolutamente nada que Dios haya dicho que no se cumple, y si no se ha cumplido, pues está por cumplirse, pero se cumplirá. Lo que Dios dice es seguro. Aunque tú y yo tuviéramos que ver también, gustar la muerte y partir a la eternidad, mis hermanos, pero lo que Dios dice se cumplirá. Como lo diría el mismísimo Señor Jesucristo en su momento, los cielos y la tierra pasarán, una manera de decir, mis hermanos, se puede acabar todo, pero mis palabras, la palabra de Dios, jamás pasará. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias, y ahí es donde está el punto más importante para ti y para mí. La palabra de Dios hoy sigue hablando a nuestras vidas. Si estamos en Cristo hay salvación. Estamos en aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue profetizado desde el principio y cuya palabra se ha cumplido a la perfección una por una. Y algo que falte por cumplir se cumplirá sin lugar a dudas. Pero mis hermanos, pero esto es para las iglesias. La palabra de Dios es para las iglesias, para recordarnos a ti y a mí que podemos confiar en aquel que ha prometido. Él cumplirá, en aquel que ha dado su palabra. También de aquel que nos advierte, como lo hemos venido viendo y como lo vimos hoy particularmente en esta enseñanza, una vez más, si estamos en Cristo estamos seguros. Como lo cantábamos al principio, si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Pero mis hermanos, pero que Dios nos ayude a dejar también lo malo, si hay todavía maldad en nuestras vidas, que podamos cambiar, porque aún nuestros actos siguen teniendo consecuencias, pero lo más grande es esto, yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Mis hermanos, son palabras de profecía que se cumplen en Cristo Jesús. Son profecías que vemos aún desde el principio. Jacob profetizó, mis hermanos, y quizá en uno de sus hijos que más se centró fue en Judá, por medio de quien vino luego el rey más grande humanamente hablando para esa nación, David, pero de quien vendría luego el verdadero rey, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y porque tú y yo hoy estamos en Cristo, mis hermanos, porque aún Jacob profetizó de que vendría un rey, no solamente para Israel, sino que vendría un rey al cual todas las naciones adorarían y ante el cual todos los seres humanos se postrarían. ¿Y no es Jesús? Esta sería quizá la pregunta más importante. Si Jesús hubiese sido simplemente otro mortal más, perdónenme, pero ¿cómo podría un simple carpintero de un país tan pequeño hace 2000 años, aún rechazado por sus propios ciudadanos, compatriotas, sus propios hermanos, menospreciado por ellos al punto de crucificarlo,
¿Cómo podría, si este fuera un simple ser humano mortal sin trascendencia, cumplir todas las profecías de la palabra de Dios y hacer todo lo que hizo y partir la historia en dos? Sin lugar a dudas, Él es el dador y el cumplidor de la profecía. Él era el que estaba realmente profetizando y profetizado por medio de Jacob. Y en Él se cumplen todas, como diría el apóstol Pablo en Corintios, todas las promesas de Dios son en Él. Sí, todas las promesas son de Dios en Él. Amén. Estar en Cristo es lo más seguro que tenemos. Su palabra no fallará, su palabra se cumplirá. Y Él nos dice que estamos en Él y en Él estamos seguros porque Él es el Rey verdadero. Él es el león de la tribu de Judá. Murió como cordero, pero vendrá como el vencedor. Y tú y yo en Él estamos seguros. Confiemos en Él, sigamos confiando en Él, descansando en su palabra, en su verdad, en todo lo que Él es y aún en lo que nos promete, en la vida eterna y en el cuidado aún en esta tierra. Démosle gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por amarnos, gracias por enseñarnos estas historias maravillosas y ver cómo nosotros estábamos allí en todo este plan. Jacob, antes de morir, profetizó sobre cada uno de sus hijos, pero particularmente habló de Judá y que de él vendría un rey ante el cual todos se postrarían, aún las naciones. El mundo entero lo honraría y lo glorificaría. Gracias, Padre, por permitirnos, a mis hermanos y a mí y a cualquiera que en este momento en cualquier parte del mundo reconoce a tu amado Hijo como el Señor, como el Salvador, como la raíz de David, como el león de la tribu de Judá. Gracias por permitirnos adorarlo y postrarnos ante Él, porque al adorarlo y reconocerlo como nuestro Señor, estamos dando gloria y honra a ti, oh Padre nuestro. Gracias por amarnos, por salvarnos y por habernos incluido en tus planes. Gracias por recordarnos que aun cuando nuestros errores y fallas no nos alejan de ti, no hacen que perdamos nuestra salvación. Y gracias por esa seguridad, pero ayúdanos a ser corregidos, a que nuestros pasos sean enderezados. Que así como Judá, aunque cometió errores, pero luego fue cambiado y podemos ver aún las consecuencias buenas de ese cambio de vida, que eso mismo siga ocurriendo en nosotros, que aquello que hace falta tú lo sigas cambiando, que aquello que todavía debe ser perfeccionado, que tú lo perfecciones, porque esto es lo que tú nos prometes en tu palabra, que un día estaremos en casa, que un día veremos tu gloria y majestad, que hay vida después de la muerte, pero que podamos comprender que lo que tú estás haciendo hoy con nosotros es lo mismo que hiciste con estos hombres, que estamos por medio de un caminar en el cual nos estás perfeccionando. Por eso, por favor, Padre, síguenos perfeccionando y ayúdanos a vivir para tu honra y tu gloria, porque hoy más que nunca estamos seguros de que tu palabra se cumple. Gracias por tu verdad. Gracias por la iglesia en Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.